Grabar. Bueno, estoy compartiendo pantalla. No sé si están viendo. Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, ahora nosotros, bueno, ¿se acuerdan ustedes que yo le leí juicio ejecutivo, donde el primer requisito que debiera existir para poder demandar en un juicio ejecutivo es la existencia de un título ejecutivo? Ya hablamos en términos generales de una clasificación de juicio de título ejecutivo. ¿Se acuerdan que hablamos de títulos ejecutivos perfectos, eh, títulos ejecutivos imperfectos? Bueno, pero ¿qué es lo que es un título ejecutivo? Existen diferentes conceptos de título ejecutivo. Hay conceptos que hacen autores, algunos que hacen la doctrina, algunos que también hacen la jurisprudencia. Pero nosotros tenemos que aprender, o sea, nada de memoria. Lo importante es que ustedes entiendan lo que es un título ejecutivo. Y un concepto que yo encuentro que es súper simple para entenderlo, que es un documento, un instrumento, y que simplemente en ese documento o instrumento consta una obligación. Y esa obligación puede ser de dar, hacer o no hacer. Y a eso tenemos que agregarle que además, que ese instrumento donde consta la obligación debe ser actualmente exigible, porque eso te lo exige la ley, líquida y no prescrita, y el cual la ley le otorga el mérito ejecutivo. Es decir, la ley le tiene que otorgar el mérito ejecutivo a ese instrumento donde consta una obligación que puede ser de hacer, de dar o no hacer, y tiene que ser actualmente exigible, líquida y no prescrita, que eso es lo que te exige la ley. Bueno, ¿qué características tienen que tener estos títulos ejecutivos? Aquí hablamos de legalidad. ¿Qué significa eso de la legalidad? Estos títulos ejecutivos, a ver, para hacerlo un poco más práctico, fíjense acá que aquí nosotros estamos comenzando el título 1 del juicio ejecutivo en la obligación de dar. Después está el, el primer párrafo del procedimiento ejecutivo, y comienza, fíjense cómo aparece acá, el juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar, porque estamos estudiando ahora el juicio ejecutivo y las obligaciones de dar, para que veamos cuando nos vamos a concentrar en ese. De dar, cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos. Si se fijan acá, hay un catálogo de títulos ejecutivos que van desde la sentencia firme, que es el número 1, hasta el número 7. Fíjense que del número 1 nos va nombrando en forma específica cuáles son los títulos ejecutivos. ¿Qué significa esto? Que el primer requisito que tienen que tener los títulos ejecutivos es que estos títulos ejecutivos estén establecidos por la ley. Por eso se habla de legalidad. ¿Se fijan aquí? Legalidad. Que estén establecidos en la ley. Pero si se fijan ustedes acá, este artículo 434, que lo vamos a estudiar a continuación, enumera un catálogo de títulos ejecutivos: sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria, copia autorizada de escritura pública, acta de venimiento, y después te enumera otros más. Pero fíjense acá que el número 7 señala cualquier otro título que las leyes den fuerza ejecutiva. Por lo tanto, eso significa que los títulos ejecutivos sean establecidos por la ley, que estén establecidos acá, taxativamente, pero a la vez el número 7 deja abierta la posibilidad de que otras leyes le den mérito ejecutivo a un título, cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva. Y ahí existen varios títulos ejecutivos que no están acá en este artículo 434, pero lo importante es que estos títulos ejecutivos sean establecidos por la ley. Eso significa, o es el primer requisito que deben tener los títulos ejecutivos, establecidos por la ley.
A su vez, después vamos a ir viendo, a ir haciendo como un pimponeo, estos títulos ejecutivos, la legalidad como característica o requisito, los títulos ejecutivos. Si uno ve la clasificación, existe varias clasificaciones: judiciales, extrajudiciales, unilaterales, bilaterales, perfecto, imperfecto. Pero lo importante es que todas estas clasificaciones de título ejecutivo estén establecidos en la ley. Eso es lo que tienen que saber ahora y que vamos a ir analizando en la medida que vayamos estudiando los títulos ejecutivos. Pero no basta que sean establecidos por la ley, sino que a su vez estos títulos ejecutivos son, dentro de sus características principales que tiene, es que son solemnes. Es decir, deben cumplir ciertas formalidades para que produzcan efecto y que sean títulos ejecutivos. Solemne. ¿Cuáles son las solemnidades? Va a depender el título ejecutivo al cual estemos presentes. Va a cambiar, por ejemplo, un título ejecutivo va a ser la sentencia definitiva, por ejemplo, un requisito, alguna solemnidad que debe ser firmada, por ejemplo, por el juez, debe contener una fecha, y así sucesivamente. Después vamos a encontrar, no sé, una escritura pública, nos vamos a los requisitos de la escritura pública. Al avenimiento nos vamos a los requisitos que debe tener el avenimiento. Si es un cheque, hay que ver cuáles son las formalidades de los cheques, de los pagarés. Y eso es importante, esta solemnidad. Miren lo que estoy diciendo, que esto es la solemnidad, que en el fondo son los requisitos que deben cumplir estos títulos ejecutivos. Es como la fuente de donde se agarran los abogados del ejecutado para impugnar estos títulos ejecutivos, como para objetarlos a través de las excepciones. Por eso uno tiene que revisar bien cuando le toque, por ejemplo, ser demandado, ver si estos títulos ejecutivos cumplen con todos los requisitos que establece la ley, y ahí uno tiene que verse a la ley de pagaré, de letra de cambio, o a la ley de cheque, si estamos hablando de instrumentos mercantiles. La sentencia definitiva, el avenimiento, eso la verdad es que no hay mucha objeción, porque eso lo hace el tribunal y es difícil que haya algún error. Bueno, pero además, estos títulos ejecutivos son autónomos. Eso es interesante mencionar. ¿Qué significa que estos títulos sean autónomos? Que se bastan a sí mismos. No necesita de otros títulos o otros documentos para tener este mérito ejecutivo. Y lo importante es que ese título ejecutivo contenga esta obligación, insisto, de dar, hacer o no hacer, y cumpliendo los otros requisitos que ustedes ya se tienen que ir aprendiendo, de que sea líquida o terminada, actualmente exigible y no prescrita. Eso los vamos a ir viendo en la medida que lleguemos a entender lo que es que es actualmente exigible y que no esté prescrita, porque después yo ya les di como una pincelada de que esté prescrita o no, que tiene que ver con los plazos de prescripción. Eso es la autonomía. Debe obviamente contener la obligación, pero también existe esta figura que es más o menos reciente. Cuando hablo de reciente no es que sea de un mes, pueden ser hace unos 10 años, 11 años, que se considera también algunos títulos ejecutivos que se le denominan títulos ejecutivos compuestos, o también denominados títulos complementados. Y eso es una figura más o menos reciente que lo que busca establecer esta figura, que en el fondo está reconocida por la jurisprudencia y la doctrina, que este título ejecutivo no necesariamente debe constar en un solo documento, porque puede estar integrado por dos o más instrumentos. Finalmente, que ellos sumados, estos dos o más instrumentos, finalmente contengan los requisitos de la obligación ejecutiva de que estamos hablando. En otras palabras, este título ejecutivo pueden ser varios. Lo importante es que tengan las obligaciones claramente establecidas y que permitan cumplir con todos los requisitos
del título ejecutivo y se puede demandar. Eso es algo que se está viendo por la doctrina y por la jurisprudencia actualmente, y que se considera que está permitido que varios documentos contengan las obligaciones y uno puede demandar en un solo juicio ejecutivo. Eso es como para que se entienda. Eh, yo no sé si tienen alguna duda por ahora por los títulos ejecutivos. No hemos entrado a analizar cada uno de ellos. Y esta materia no va a ser complicada al principio porque varios de los títulos ejecutivos que vamos a ver nosotros, eh, ya lo estudiamos a propósito de varios cursos en los momentos jurisdiccionales, perdón, en los equivalentes jurisdiccionales. Ahí se acuerda que esto es la conciliación, avenimiento, transacción, y también en procesal 2, por ejemplo, el avenimiento, la conciliación, también se estudió en distintas materias. Por eso no debería ser complicado estudiar los títulos ejecutivos que yo les voy a nombrar a continuación. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Profe, ¿Sí? ¿puede explicar lo de la característica de la legalidad otra vez, por favor? Bien, esto es súper simple. ¿Qué significa la legalidad de los títulos ejecutivos? Que los títulos ejecutivos deben estar establecidos por la ley. En otras palabras, aquí nos rige el principio de la autonomía de la voluntad, que las partes se pongan de acuerdo en crear nuevos títulos ejecutivos. Solo son los que la ley establece. Por ejemplo, una conciliación, un avenimiento, ¿participan las partes? ¿Hay una autonomía de voluntad? Sí, pero es un título ejecutivo que está establecido en la ley, no fue creado por las partes. Y si ustedes ven el artículo 434, que es el artículo donde contiene principalmente los títulos ejecutivos enumerados del 1 al 7, son estos. Taxativamente son estos. Pero la pregunta que uno siempre hacía en clase, pero además de los enumerados en este artículo 434, que son los establecidos por la ley, por el Código de Procedimiento Civil, por este artículo, si ustedes se fijan, el último número o el último título ejecutivo no nombra uno en específico. Lo que dice es que es título ejecutivo cualquier otro título, pero que las leyes den fuerza ejecutiva a ese título ejecutivo. Eh, no sé, por ejemplo, la nómina de moroso por el tema del pago de las contribuciones, una resolución que se dictan en la AFP para cobrar las cotizaciones previsionales, no sé, una acta de conciliación en la inspección del trabajo, etcétera. ¿Se fijan? Hay otros títulos ejecutivos fuera de esta norma. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque el número 7 nos remite y nos abre la puerta a buscar en otras leyes, pero siempre tienen que ser títulos ejecutivos que la ley establezca. ¿Ya? Esos son los títulos ejecutivos. Esos son los que ustedes tienen que tener claro. No sé si les quedó un poco más claro. Sí, profe, gracias. Ya. Fíjense que si dentro de las clasificaciones ya vimos los perfectos e imperfectos, vimos en el fondo como el concepto, las características, pero sin entrar a analizar cada uno de ellos, sería bueno que en la medida que vayamos mostrando y conversando acerca de los títulos ejecutivos del 434, ustedes pudieran determinar, por ejemplo, dentro de qué clasificación están estos títulos ejecutivos. Perfectos e imperfectos. Ya sabemos que perfectos son los que bastan por sí mismos para demandar ejecutivamente, y en cambio los imperfectos necesitan una gestión preparatoria, previa, para que estemos en condiciones después para demandar. Judiciales y extrajudiciales. Esto tiene que ver con si el título ejecutivo se genera dentro del juicio o fuera del juicio. ¿Cuándo se genera el título ejecutivo? Dentro del juicio judicial, extrajudicial, fuera del juicio.
Esto es muy parecido a lo que ustedes tuvieron en los momentos jurisdiccionales. Después, en los equivalentes jurisdiccionales. Lo importante es saber si tiene un nombre ejecutivo. Ahí está conciliación, avenimiento, transacción, ¿se acuerdan? Ya. Unilaterales o bilaterales, eso va a depender de las voluntades que intervienen en ese título ejecutivo. Y esa clasificación es interesante para ir entendiendo un poco el origen de los títulos ejecutivos. Miren, estos son PowerPoint súper generales, porque después ustedes van a tener que estudiar por los apuntes, pero yo les estoy dando los tips que son los más importantes. Fíjense, artículo 434, por eso se habla que deben estar establecidos en la ley, en este artículo. Y te nombra distintos títulos ejecutivos. Por ejemplo, sentencias firmes, escritura pública, acta de avenimiento. Después te nombra algunos instrumentos mercantiles, letra de cambio, pagaré, cheque. ¿Se fijan? Y después el número 7, títulos ejecutivos especiales. Estos títulos ejecutivos especiales son precisamente son estos, los que están acá en el número 7. Cualquier otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva. Esto es la gran clasificación que ustedes tienen que saber eh, acerca de los títulos que están regulados en el Código de Procedimiento Civil. Pero fíjense, yo acá les puse en este PowerPoint títulos ejecutivos perfectos. Pero en teoría, algunos de acá son perfectos porque, o sea, un cheque, un pagaré, una letra de cambio, en la práctica y en la teoría puede ser un título ejecutivo perfecto. Pero también podría ser un título ejecutivo imperfecto. Va a depender principalmente cómo se configuró este instrumento mercantil. Pero ahí, para no ir confundiéndose, les voy a ir explicando poco a poco. Ya. Veamos el primer título ejecutivo. Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Este es un título ejecutivo. Miren, aquí si uno ve el PowerPoint. Este es uno de los títulos ejecutivos, como se dice, que es por excelencia. Y esta sentencia definitiva, nosotros debiéramos pasarla así, casi mencionarla nomás, porque ustedes estudiaron lo que es una sentencia firme o ejecutoriada, y qué es aquella que produce acción de cosa juzgada, y qué es un título ejecutivo. ¿Se acuerdan o tienen alguna duda de lo que es la sentencia? A ver, es una sentencia definitiva o interlocutoria, ya sea firme o ejecutoria. Eso se estudió en los efectos de las resoluciones judiciales en el artículo 174, y ahí explica cuándo una sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. ¿Qué es lo que es importante que ustedes tengan claro sobre esta materia? Sobre lo que son las sentencias definitivas o interlocutorias que permiten y que son considerados títulos ejecutivos, es que no es cualquier sentencia interlocutoria y no es cualquier sentencia definitiva, incluso estando firme ejecutoria. No sé si alguien me podría explicar eso que estoy diciendo yo, en base, porque eso es algo que yo podría preguntar, porque eso es algo que hace pensar. No sé si se entendió la pregunta. ¿Se acuerdan lo que es una sentencia definitiva? Eso es lo primero.
¿No es la que crea derechos, profe, para una de las partes? Miren, esta es la sentencia definitiva. El artículo 158 establece las clasificaciones de las resoluciones judiciales. Esto deberían saberlo, o sea, no podemos avanzar en este curso si no tenemos claro esto. Esto es un pequeño repaso breve. Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Esa es la sentencia definitiva. En el fondo, la que pone fin a la instancia, por ejemplo, la primera instancia, y la que resuelve el juicio, el objeto del juicio, lo que se debatió. Si yo estoy demandando por 1.000.000 de pesos, la sentencia va a resolver, se acoge o se rechaza la demanda. Es decir, se condena al demandado a pagar el 1.000.000 de pesos o se rechaza la demanda. Esa es la sentencia definitiva. Esa es la que pone fin a la instancia y resuelve el asunto o la cuestión que ha sido objeto del juicio. Esa es. Si una demanda de pensión de alimentos, la sentencia va a ser la pensión de alimentos, si se acoge o no, y etcétera. Si demando la nulidad de un contrato, la sentencia definitiva va a ser la que acoge o rechaza la nulidad de contrato. ¿Ya? Y la interlocutoria, existen sentencias interlocutorias de dos clases. Primera clase, falla un incidente del juicio, establece derechos permanentes en favor de las partes, o que la segunda categoría o segunda clase, o resuelve sobre algún trámite que debe ser de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Ya, no nos podemos quedar pegados en esto, porque todo eso es hace del año pasado. Ahora la pregunta que yo les quería hacer, esta. Este primer título ejecutivo, entendiendo que esta sentencia definitiva o interlocutoria está firme y ejecutoriada, la pregunta que yo les hago, ¿este título ejecutivo es cualquier sentencia definitiva que está firme y ejecutoriada? Esa es la pregunta. ¿Ves que el derecho procesal está todo relacionado? Los que estuvieron resoluciones judiciales conmigo deberían responder. Y también lo podríamos asociar a materia de orgánico, cuando estudiaron jurisdicción, los momentos jurisdiccionales. ¿Se acuerdan que los momentos jurisdiccionales, la última etapa era la de ejecución? Y yo decía que la de ejecución es eventual. ¿Por qué? Por lo mismo que estoy preguntando ahora. No toda sentencia definitiva finalmente va a llegar a la etapa de ejecución. Porque tiene que producir acción de cosa juzgada. Mire, todas las sentencias definitivas firmes ejecutorias producen acción de cosas juzgadas. Y excepción de cosas Profesor, juzgadas. A ver si ¿se refiere a la sentencia de condena? Ya, por ahí va la cosa. Explíqueme eso, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir? Que establece una detención a favor del vencedor. O sea, una prestación. Ya, Se me olvidó la está palabra. bien, pero me lo está diciendo muy memoriona, ¿no? Que eso en derecho, está bien lo que me está diciendo, pero ahora dígamelo en sus propias palabras, porque eso es lo que yo espero del estudiante, que cuando, porque usted está bien lo que me está diciendo, pero está ocupando muchas palabras así de los apuntes y todo, pero yo le quiero preguntar si es súper simple en sus palabras. Toda sentencia definitiva que está firme en autoría, ¿llegamos a la etapa de ejecución? Esa es la pregunta y usted respóndame lo más sencillamente posible. ¿La respuesta es sí o no? No, Ya, solo la perfecto. de sentencia de condena. Perfecto. ¿Y por qué no? Porque no todas requieren que se realice una acción determinada o que se lleve a Una cabo algo. Hay ejecución. unas que bastan con solo la sentencia. Exactamente. Claro, depende de la sentencia. Me ponen en el chat acá, dependiendo de la obligación, o sea, más que dependiendo de la obligación, si la sentencia contiene una obligación que debe ser cumplida. Y ahí parte de la base de esta clasificación de las sentencias. Si son efectos declarativos, constitutivos y declarativos, y de condena. Declarativo, constitutivo y de condena. Las únicas sentencias firmes,
partimos de la base que estamos hablando de sentencias definitivas, que están firme de autoría, las que eventualmente, incluso eventualmente, llegan a la etapa de ejecución, que estamos viendo el primer título ejecutivo, serían aquellas sentencias de condena. ¿Por qué de condena? Porque condenan a algo. ¿A qué? A una obligación, a una prestación. ¿Y en qué consiste? En una obligación. ¿En cuál? Depende. Dar, hacer o no hacer. Esas son las que se pueden ejecutar porque las otras, las declarativas y las constitutivas, no hay nada que ejecutar. Nada, no hay nada que cumplir. Pero incluso esas sentencias definitivas que tienen son de condena, eventualmente tampoco llegamos a una etapa de ejecución. Pero sí son un título objetivo, pero quizás nunca llegamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el demandado pagó. Y si pagó, no hay nada que cumplir, nada que ejecutar. Eso es importante que ustedes tengan claro en lo de la sentencia definitiva. Y también la interlocutoria, también otra pregunta que yo les podría decir o preguntar a cualquiera de ustedes dos. Fíjense, si nos vamos acá a la sentencia interlocutoria, que esto ya se debiera saber, porque ahora yo iría a mencionarlo nomás. Se fijan acá y de primera y segunda clase, yo les podría preguntar lo mismo. La sentencia interlocutoria, firme y ejecutoriada, ¿todas son un título ejecutivo? Es casi muy similar la respuesta a la anterior. ¿Qué me podrían responder? ¿Todas? ¿Sí o no? Porque partimos de la base que hay una clasificación de sentencia interlocutoria de primera y segunda clase. Ahí me están escribiendo en el chat. Solo las que condenen. Ya, Matías. Perfecto. Pero ¿serían la de primera o segunda clase? Las de primera clase. La de primera clase. ¿Por qué? Porque aquí lo dicen. ¿Qué es lo que hacen? Establecen derechos permanentes en favor de las partes. ¿Cuál derecho permanente nos interesa a nosotros? El que contenga una obligación de hacer, de dar o no hacer. Por ejemplo, una condena en costa, que hay que condenar en costa al demandado en un incidente. Eso es una sentencia interlocutoria que está firme en ejecutoria y que uno puede pedir la ejecución. Es un título ejecutivo. Las de segunda clase no, porque esas resuelven sobre trámites nomás. No condenan a nada. Sirven de base para el procesamiento de una sentencia definitiva e interlocutoria. Bueno, volviendo a esto a las sentencias definitivas e interlocutoria, firme y ejecutoria, obviamente estamos hablando en materia civil, estamos hablando del procedimiento civil, tenemos que enmarcarnos en las sentencias que dicta el juzgado civil, porque ahí estamos en el procedimiento civil. Hay otras sentencias que se dictan en otros procedimientos, sí, pero se ejecutan en otros tribunales. Pero por eso nosotros tenemos que remitirnos al tribunales civiles en el procedimiento civil, en los juicios ejecutivos civiles. Esta sentencia definitiva, es interesante mencionar que esto se ha modificado un poco a propósito de la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica. A ver, ¿cómo es en la práctica? ¿Este es un título ejecutivo perfecto o imperfecto? Esa es la primera pregunta que hago, para que nos vayamos entendiendo, ¿no? La sentencia definitiva. Hablemos de la sentencia definitiva para hacerla más corta y no meterla interlocutoria, pero es lo mismo. ¿Es título perfecto o imperfecto? ¿Necesito una gestión previa o basta llegar y demandar? No, es perfecto, ¿no? Ya, es perfecto. Ya, muy bien. Ahí están escribiendo. Es perfecto. Ya, ¿y cómo se hace en la práctica? En la práctica, tú presentas una demanda ejecutiva y tienes que acompañar el título ejecutivo. En este caso, tendría que ser la sentencia definitiva. ¿Ok? Ahora la pregunta, ¿se utiliza el procedimiento ejecutivo que estamos estudiando nosotros? La verdad que casi nunca, porque para eso está el cumplimiento incidental del fallo, que se hace en el mismo expediente y dentro del plazo de un año.
que es mucho más recomendable por el tema de los plazos, por las excepciones, no tienes que presentar una demanda nueva, ya. Pero imaginemos que se nos pasó el año. El plazo de prescripción ordinario para la acción ejecutiva son 3 años, por lo tanto se me pasó el año, me quedan 2 años más. Ok, voy a demandar en un juicio ejecutivo, ¿y cómo lo hago? Acompaño la sentencia. Materialmente la tengo que acompañar. ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿cuál es el título ejecutivo? La sentencia original, evidentemente que tiene mérito ejecutivo. ¿La puedo sacar? Depende. Si yo inicio el cumplimiento incidental del fallo, no tengo que sacarla, porque está ahí en el mismo expediente. Ahí hago la solicitud de cumplimiento. Ya, olvidémonos del cumplimiento. Juicio ejecutivo. Esta sentencia original, que obviamente tiene que estar firmada por el juez, por el secretario, tiene mérito ejecutivo. ¿Yo tengo que sacarla para acompañarla? Sí, po, la tiene que acompañar, po, porque es un juicio nuevo, hay una demanda ejecutiva nueva. Pero ¿cómo lo hago en la práctica? Porque distingamos procedimiento antiguo, en realidad el mismo procedimiento, pero con el tema de la tramitación electrónica. Antes de la tramitación electrónica, ¿qué hacía uno? La sentencia original que está en el expediente, ¿tiene mérito ejecutivo? Sí, tiene mérito ejecutivo, pero no la puedo sacar, po. ¿Cómo la voy a romper, po? No la puedo sacar. ¿Cómo se hace? Lo que se debe hacer es pedir una copia autorizada al ministro de Fe, que es el secretario del tribunal. Él te entrega esta sentencia definitiva, firme y ejecutoria, obviamente con las certificaciones correspondientes, y autorizada por el secretario, y esa es la sentencia que tú acompañas a la demanda. Esa es la que tiene mérito ejecutivo. Pero también hay, dentro de estos juzgados civiles, hay como un archivo donde se guardan todas las sentencias definitivas para que las partes posteriormente pidan copias, ¿ya? Y ahí el secretario les saca una copia y se las puede pasar, puede ser una fotocopia simple o puede ser autorizada por el secretario. ¿Por qué queda en ese registro de sentencias? Porque los expedientes no están eternamente en los juzgados civiles. Estoy hablando como antes de la tramitación electrónica, para que se entienda, que los expedientes después se remitían y se archivaban, se iban al archivero judicial, y en el archivero judicial quedaban ahí guardados. Y uno, si quería sacar una copia del expediente, tiene que ir al archivero judicial, pero las sentencias no. Si yo quiero la sentencia, yo voy donde el secretario del tribunal y ahí hay un archivero o un archivo donde está como un libro de copias de sentencia, y ahí yo saco la copia. ¿Tiene mérito ejecutivo? Va a depender si finalmente el secretario del tribunal me las autoriza. Ya, yo creo que todo eso se puede hacer porque quizás todavía hay expedientes que están tramitándose con la ley antigua o sentencias antiguas que todavía estamos dentro de los plazos que alguien necesitara demandar. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos ahora en la práctica? Ahora, esto ha cambiado un poco porque a propósito de la entrada en vigencia de la ley 20.886, se establece en la propia ley que estas sentencias definitivas y las resoluciones judiciales en términos generales tienen que ser firmadas electrónicamente por parte del tribunal, el juez y de las otras personas que trabajan en el tribunal, por ejemplo el administrador o el auxiliar de la administración de justicia. Pero para lo que nos interesa a nosotros, esta sentencia definitiva tiene que estar firmada electrónicamente, y no solamente con firma electrónica, sino con firma electrónica avanzada. ¿Y qué significa eso? Que esa firma electrónica avanzada les da de alguna forma certeza que es el documento original. ¿Por qué? Porque tiene la firma electrónica avanzada y por lo tanto ya no es necesario en la práctica con las causas nuevas pedir copias autorizadas al ministro de Fe, que es el secretario del tribunal, sino que se pueden obtener directamente de la página del Poder Judicial, que le estoy mostrando acá yo, de la oficina judicial virtual, donde todas las resoluciones judiciales vienen firmadas electrónicamente y con firma electrónica avanzada.
Yo le voy a mostrar una resolución judicial para que vean lo que es la firma electrónica avanzada. Y yo la puedo bajar en mi computador, y ese es el título ejecutivo. ¿Por qué? Porque está con firma electrónica avanzada. Fíjense, esta es una resolución cualquiera, lo importante no es la resolución, es la firma. Si se fijan acá, nos vamos al final. Ese es como el código de la firma. Pero vámonos aquí al final. Fíjense acá. Resolvió magistrada Anja Wendt Gile, juez suplente de juzgado de familia. Listo. Y no está la firma manual que existía antes, porque antes había que firmarlo. Ahora, esta es la firma electrónica avanzada. Si se fijan, acá dice, no sé si se alcanzan a leer, dice, este documento tiene firma electrónica avanzada, en el caso de los jueces, los secretarios del tribunal, de los ministros de fe, todo eso. Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en un sitio web que se dice verifica.docpejud.cl o en la tramitación de la causa. ¿Se fijan? Tú pinchas acá y después sube el documento y te asegura que ese es el documento original. Por lo tanto, ya no necesitas tener pedir copia autorizada de esta sentencia definitiva, sino que basta que tú la obtengas del Poder Judicial, porque están todos los escritos firmados con firma electrónica avanzada. Yo puedo tomar cualquier causa, a ver, una causa que esté terminada, a ver, concluyo, a ver si me aparece alguna con sentencia. Lo más, en materia de familia todo se llega a acuerdo, así que sentencia casi nunca hay, por el principio de colaboración que existe en materia de familia. A ver, alguna que esté... A ver, metámonos más atrás. Lincoln. Dos conciliaciones. Situación de audiencia en juicio, solicita liquidación. Ah, mira, aquí hay una sentencia, fíjense. Esto es en materia de familia, pero lo interesante es que en materia civil, que sería el título ejecutivo, es lo mismo, porque la ley de tramitación electrónica es para todo. Se fijan acá, aquí está la firma, y si nos vamos al final, que es lo que nos interesa, de nuevo a decir lo mismo. Otra magistrada, aquí está la fecha en que se dictó la sentencia y que está firmado, y nuevamente aparece acá. Y si uno pincha acá, ahí tú lo puedes verificar después si la firma es o no es. Y ahí tú subes, ¿se fijan? Portal de verificación de documento electrónico, ahí después tú subes el documento y te confirma la fecha que se firmó, quién firmó y todo eso. O sea, es súper seguro. Y eso es un título ejecutivo, en este caso de la sentencia definitiva. Eso es respecto del primer título ejecutivo, que es lo que tienen que saber. Si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar. De las sentencias definitivas e interlocutorias. Insisto, este es uno de los títulos ejecutivos que menos se ve en un juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque se pide el cumplimiento incidental del fallo y no se pide en un juicio ejecutivo, por todas las razones que yo le expliqué. ¿Se acuerdan también? Seguro que les debe sonar esto de las sentencias que causa ejecutoria. Sentencias que causan ejecutoria. En otras palabras, ¿les suena? Yo creo que les suena, pero ¿se acuerdan algo de qué se trata, no? Creo que si llegaban a conciliación podía tomarse como que causaba lo que usted explicaba, profe. No. If. No. Eso lo que me está hablando usted es de la conciliación, que el acta de conciliación hace las veces de sentencia definitiva para todo el efecto legal. ¿Que se conceden el efecto devolutivo? Claro, sí, eso es. Ojo, a propósito de eso que le estoy comentando yo, fíjense, aquí vamos imponiendo las materias, ya vámonos al 434,
Después vamos a volver a las que causan ejecutoria. Si ustedes ven el artículo 434, me estoy adelantando un poco, se habla de sentencias definitivas firmes, ¿no es cierto? Después pasamos al acta de avenimiento. Acta de avenimiento. Pero en este artículo no está ni la transacción ni la conciliación. No están. ¿Y por qué no está la conciliación? Si sabemos que tiene mérito ejecutivo la conciliación. Sí, pues imagínense, llegamos a una conciliación en que el demandado se compromete a pagar 1 millón de pesos y el demandado no pagó. ¿Es una conciliación? ¿Tiene mérito ejecutivo? Sí. ¿Por qué? No porque sea un avenimiento que está acá, sino que el propio código nos dice que la conciliación, fíjense lo que dice el 267, que es materia del año pasado. De la conciliación total o parcial se levantará acta, la que consignará solo la especificación en arreglo. La suscribirán el juez las partes que lo deseen secretaria. Esto es lo interesante. El acta de conciliación, la conciliación, y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Por lo tanto, si tenemos una conciliación que contiene una obligación, generalmente si uno se compromete, se pone a conciliación, que el demandado dice, yo pago 1 millón de pesos y se paga en el acto, ahí mismo, no hay nada que ejecutar porque se extinguió la obligación ahí mismo, con el pago. Pero si la conciliación establece, por ejemplo, que ese 1 millón de pesos se va a pagar en 10 cuotas, o en una sola cuota, en un mes más, y no se paga, hay una acta de conciliación, una obligación que no está incumplida. ¿Cómo demando yo? No puedo demandar en el cumplimiento incidental del fallo porque no es una sentencia, sino que la conciliación hace las veces de una sentencia, pero no para el cumplimiento incidental del fallo, porque el cumplimiento incidental es exclusivamente del fallo. En cambio, ¿cómo ejecuto? Nos vamos al 434 y se considera para todos los efectos legales sentencia ejecutoria. Por lo tanto, se consideraría la conciliación dentro del primer título ejecutivo. Por favor, no olvidarse, porque esto ya se ha mencionado, o debiera mencionarse en cursos pasados. Conciliación la enmarcamos en por el artículo 267, inciso segundo. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. ¿Qué pasa con las sentencias que causan ejecutoria? ¿Se puede pedir el cumplimiento incidental del fallo? Ya, esa es materia de cumplimiento incidental del fallo. Sí, se puede. Ya, pero la pregunta ahora, porque nos vamos al 231, que habla del cumplimiento incidental del fallo. Si se fijan, que solamente para el fallo, dice, la ejecución, esto es de la ejecución de las resoluciones, cumplimiento incidental del fallo. Ahí estamos haciendo como un paralelo para después, si yo les pregunto, bueno, las sentencias que causan ejecutoria, ¿se pueden pedir el juicio ejecutivo? Esa respuesta se la voy a dar a continuación, pero para eso primero tienen que saber si se puede pedir el cumplimiento incidental del fallo. ¿Sí? Dice, la ejecución de las resoluciones, ya. Fíjense acá, se procederá a ella, a la ejecución, una vez que las resoluciones queden ejecutoriadas, es decir, sentencia definitiva o interlocutoria, firme ejecutoria, o causan ejecutoria en conformidad a la ley, que como decía su compañera, son aquellas que se conceden en apelaciones solo a efecto evolutivo. Ya, ambas se pueden pedir en el cumplimiento incidental del fallo, pero ahora la pregunta es, como estamos estudiando el juicio ejecutivo, las que causan ejecutoria, ¿estará inmersa aquí? ¿Qué creen ustedes? Textualmente, ¿cómo dice ahí? ¿Podríamos encasillarlas ahí? Las que causan ejecutoria, es decir, precisamente las que causan ejecutoria son las que no son firmes, porque hay recursos pendientes. ¿Podríamos considerarlas dentro del número 1? No,
Porque estas son solamente sentencias definitivas de locutoria firmes. Las que causan ejecutoria no están consideradas acá. No están. Pero podríamos encasillarla en algún otro número de los que están acá. Sí, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese número. Perdón. Ya, vamos. Esta materia, la verdad que no es tan complicada. O sea, es complicada para el que no va siguiendo la línea y puede ser complicada también para las personas que pueden tener algunos vacíos, porque ya estamos en cuarto año. O sea, todo esto de que causa ejecutoria, firme, ejecutoriada, cumplimiento incidental del fallo, todo eso se tiene que saber. O sea, no, yo estoy haciendo un pequeño pincelado como para no perdernos, pero yo espero que vayan estudiando a lo menos estas cosas que pueden tener algún vacío si es que alguien lo tuviera. Duda, pregunta, y ahí saldríamos de las sentencias firmes del primer título ejecutivo. Todo lo que está en este PowerPoint, que se ve así súper breve, son cosas que uno podría preguntar. Obviamente después ustedes lo pueden complementar con la clase y con los apuntes. Esto está todo, todos los profesores tienen estos apuntes. Ya. Ahora pasamos al segundo título ejecutivo, que es copia autorizada de escritura pública. ¿Se fijan lo que dice? A ver, voy a tratar de hacer el esfuerzo de ponerme en la situación de ustedes, porque la idea no es pasar la materia así tan rápido y con algunos que queden dudas. Aquí lo que dice son dos cosas que tienen que tener presente en este segundo número. Dice, copia autorizada no es la escritura pública. Copia autorizada. Y en lo segundo que tienen que entender de esto, que esta escritura pública, no por ser escritura pública, va a ser un título ejecutivo o la copia autorizada de escritura pública. Va a ser título ejecutivo en la medida que esa escritura pública contenga una obligación. Porque yo puedo hacer mucha escritura pública y no contiene ninguna obligación. Pues. Ninguna. Si en una escritura pública yo pongo que yo le debo 1 millón de pesos y que se lo voy a pagar en 10 días más, ahí contiene una obligación. Una obligación que debe ejecutarse. No es cualquier escritura pública. Si yo vendo mi casa, lo hago por escritura pública. Pero eso es un contrato de compraventa. Y ahí tiene otro mecanismo. Ahí yo no puedo pedir en un juicio ejecutivo con esa escritura pública el cumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque eso es propio de materia de un procedimiento declarativo. Porque primero se tiene que determinar si se cumplió o no con el contrato. Por eso se está mandando el cumplimiento del contrato. Eso es lo que gira el juicio. Pero es distinto a una escritura pública que contenga una obligación líquida, actualmente exigible, determinada, que no esté prescrita y que contenga una obligación derechamente de, por ejemplo, de pagar una cantidad de dinero y yo me comprometo a pagar. Por eso no hay que confundirse sobre ese aspecto. La escritura pública es un... Fíjense que se habla de copia autorizada y no se habla de la escritura pública original. Y eso simplemente porque la escritura pública, la original, la que firmamos en el notario, aquí no vamos a entrar a pasar lo que es una escritura pública, ni lo que dice el Código Orgánico de Tribunales, eso ya se estudió. Lo que sí tienen que tener claro es que la escritura pública tiene siempre una matriz. Y esa matriz es finalmente la que se firmó en la notaría.
Pero esa matriz no anda dando vuelta en la calle con las personas, porque esa es la original. Esa nunca se va a poder obtener, salvo que alguien vaya y se robe el libro y le saque con la mano la hoja. Ya, eso no se puede hacer, no, tampoco tendría sentido. Eso queda una matriz. ¿Qué es lo que hace uno? Saca copia autorizada de la escritura pública y la saca en la notaría o en el archivero judicial. En la notaría se quedan 1 año y después se van todo al archivero. Y ahí uno tendría que ir para allá y allá sacar la copia autorizada. Esa copia autorizada es la que nos permite a nosotros demandar en un juicio ejecutivo. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso ya materia, por ejemplo, de instrumentos públicos, la escritura pública, no hay que confundirla con las copias autorizadas, perdón, de la firma autorizada ante notario, que esa es otra cosa. Eso no tiene mérito ejecutivo. Es decir, si yo voy con un vecino, le digo, ¿usted me dé 1 millón de pesos? Sí, yo le doy 1 millón de pesos, hagámoslo en la notaría, sí. Y llevamos un documento y firmamos ante notario. Y autorizamos nuestra firma. Eso no, eso es un instrumento privado. Escritura pública es otra cosa totalmente distinta a autorizar firma ante notario. Y en el Código Orgánico están los requisitos de la escritura pública, todo lo que debe contener. Bueno, esos son lo que ustedes tienen que saber de la copia autorizada. Y aquí volvemos a esta materia que tiene que ver con el número 3, que habla del acta de avenimiento pasada ante tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por 2 testigos de actuación. Esto también se estudió a propósito, este acta de avenimiento, a propósito de equivalentes jurisdiccionales. También se estudió como en el juicio ordinario, seguramente. Y ahí se hacía la distinción entre lo que era lo que es una conciliación, lo que es una transacción, que son todos equivalentes jurisdiccionales, pero son de naturaleza distinta. Avenimiento, conciliación, transacción, son equivalentes jurisdiccionales distintos. ¿Por qué? Por la forma como se origina y además también para saber si tiene o no mérito ejecutivo. El avenimiento, en todas estas formas que le estoy mencionando, conciliación, avenimiento y transacción, hay un acuerdo entre las partes. La diferencia es cómo se produce. El avenimiento, las partes, ¿qué es lo que hacen? Presentan un escrito al tribunal y el tribunal aprueba el avenimiento. Es de iniciativa de las partes. En cambio, en la conciliación es un acuerdo que se produce dentro del juicio a iniciativa del juez. Ambos tienen mérito ejecutivo. La diferencia es la forma como se produce. Eso es interesante del acta de avenimiento. Y que es interesante también agregar que al igual que la conciliación, si el avenimiento no se cumple, tú tomas el avenimiento que está presentado al tribunal, que está aprobado por parte del tribunal, y tú, con esa acta que está aprobada por el tribunal, tú la acompañas a tu demanda ejecutiva. Por lo tanto, hay una parte de la base que es un título perfecto, judicial, bilateral. Llegar y demandar el avenimiento. No hay complejidad, ¿sí? En la forma de demandar, no necesita ninguna gestión previa. El tribunal competente va a ser el juez que está conociendo el juicio
y el secretario del tribunal es el ministro de fe. El ministro de fe, el que autoriza el avenimiento, o sea, perdón, el juez, pero debe ser, bueno, se pasa ante el tribunal, finalmente el tribunal, el juez que autoriza, pero también tiene que estar visada por el ministro de fe, que es secretario del tribunal. Y aquí está esta frasecita que uno le da vuelta y uno a veces no entiende eso, porque dice, ya el ministro de fe, ok, el secretario del tribunal, listo. O por 2 testigos de actuación. Pero no es que te da como la opción, ministro de fe o por 2 testigos de actuación. Pero en el tribunal, en un avenimiento, se aprueba por el juez y se autoriza por el secretario, pero no hay testigos de actuación, pues si para eso está el ministro de fe, por eso el ministro de fe siempre está, pues el secretario del tribunal. Es ministro de fe o, eso dice el código. Pero estos dos, en la única parte que yo lo he visto que está, entre comillas, se deduce que podría ser que es en un tipo de juicio, en los juicios arbitrales, de árbitro-arbitrador, donde no se nombra un ministro de fe, porque puede no nombrarse, y ahí sí podría ser autorizado por 2 testigos, que no son ministros de fe como el secretario del tribunal, porque no lo hay. Ahí podrían comparecer 2 testigos. Eso es lo que se ve, pero generalmente igual se nombra a un secretario del tribunal. Pero si no se nombra, ahí en un avenimiento podría ser comparecer 2 personas y aparecer como testigo. Eso es el avenimiento. No sé si... Bueno, ¿quién tiene alguna duda entre avenimiento, conciliación y transacción? Porque la típica pregunta que yo siempre hacía es, ¿la transacción es o no un título ejecutivo? Pregunta de equivalentes jurisdiccionales y que se puede preguntar también ahora. ¿Quién me podría responder? ¿Una transacción es o no título ejecutivo? No estoy preguntando si genera acción o excepción de cosas jugadas. La pregunta ¿es o no un título ejecutivo? ¿Me permite o no demandar ejecutivamente si el demandado... Yo voy en auto, choco con una persona y el que me chocó dice que va a pagar. Ya, ok, hagamos una transacción. Yo me comprometo a no demandarlo, evitar un litigio eventual, precaver un litigio eventual, y usted se compromete a pagarme $1.000.000 a fin de mes. Pasa a fin de mes y no me pago. Yo puedo tomar esa transacción y hacer una demanda ejecutiva y acompañar el documento de la transacción. Esa es la pregunta. Sí, yo creo que sí, ¿o no? Sí, profe. Porque es un contrato. ¿Ya? ¿Y los contratos per se son títulos ejecutivos? O sea, o sea, yo creo que sí, porque se podría encasillar. O sea, puede tener mérito ejecutorio. Una vez venció el plazo, ¿no? Pero si volvemos a los requisitos de los títulos ejecutivos, el primero es que tienen que estar establecidos por ley, ¿o no? Sí. Y si usted busca el 434 y El busca, 37. no lo va a encontrar. Y no lo va a encontrar en ningún código, ni ley. Pero yo le voy a decir que eventualmente la transacción puede tener mérito ejecutivo, pero podría no tenerlo. Porque una transacción es, yo choco afuera de mi casa y yo le digo al que me choco, vamos a mi casa. Yo tengo una hoja aquí con la que imprimo, hagamos una cuestión a mano. Tú te comprometes a pagar $1.000.000 a fin de mes y yo me comprometo a no ejercer ninguna acción legal en contra tuya. Y lo firmamos en 2 hojas. Tú te quedas con una y yo con otra. ¿Usted cree que yo con esa hoja de cuaderno yo pueda... ¿Es un título ejecutivo? ¿Que yo vaya a demandar ejecutivamente? ¿O es un simple contrato, un instrumento privado? Un simple contrato, ¿no? Un contrato, ¿cierto? ¿Y es un instrumento privado o un instrumento público? ¿Qué es lo que es? Esa Privado. hoja lo puedo hacer en una servilleta, si quiero. Una servilleta, yo puedo hacer una transacción.
Claro, la transacción, no se lo olvide, por favor, que la transacción per se no es un título ejecutivo. Nunca es un título ejecutivo, a menos que esa transacción se haga ante notario por escritura pública. Y ahí la transacción no sería el título ejecutivo, sino sería la escritura pública. Por eso, si chocan en auto con alguien y quieren asegurarse de que ese contrato que van a hacer va a tener mérito ejecutivo, la única forma de hacerlo es por escritura pública. Van al notario, le envían por correo la transacción, ellos y el notario le va a decir, o el funcionario, vengan la otra semana, en un par de días más, y va a estar la escritura pública y usted solamente viene a firmar y se quedan con sus copias autorizadas, porque siempre cuando uno firma escritura pública te dan una copia autorizada. Y esa escritura pública es la que te va a servir de título ejecutivo si no cumple con la obligación. Eso, por favor, no se lo olvide nunca. Transacción no es un título ejecutivo. ¿Podría llegar a serlo? Sí, en la medida que se haga por escritura pública. ¿Y cuál sería el título ejecutivo? Sería la escritura pública. En algunos apuntes aparece que la transacción es un título ejecutivo, pero no es un título ejecutivo, no es. En la medida que se haga por escritura pública, sí lo es. Si no, no tiene. Otra cosa es que tú puedas poner excepción de transacción. Otra cosa es la transacción que se genera en un juicio, que da excepción de. Ese otro tema. Aquí estamos hablando de título ejecutivo. No es título ejecutivo, es en la medida que se haga por escritura pública. Bueno, y vamos a llegar hasta ahí con la materia. Y lo que va a quedar pendiente son los otros títulos ejecutivos que están acá. Y ahí vamos a ver que están títulos ejecutivos. Bueno, después vamos a ver que el código sigue hablando de los instrumentos privados. Y cuando subir las clases, yo creo que ya los vamos a empezar a subir, porque esta sería la segunda clase, creo. Sí. Lo vamos a estar integrando. Vamos a hacer una distinción entre títulos ejecutivos perfectos e imperfectos. Y ahí acuérdense que si se necesita una gestión previa, ya no es perfecto. Y también vamos a hablar acerca de los títulos cambiarios, títulos mercantiles, letras, pagarés y cheques. Y ahí vamos a hacer una distinción si se necesita una gestión previa o no. Cuando hablemos de estos documentos, letra, pagaré y cheque, no se lo olvide. Siempre, bueno, hay una excepción que se lo voy a comentar ahora. Generalmente se necesita una gestión previa, que es la notificación del protesto. Salvo que esta letra, pagaré y cheque, la firma de la persona que en el fondo va a ser el deudor de la obligación, esté autorizada ante notario. Y es el único caso en que ya no se necesita una gestión preparatoria y sería un título perfecto. En todo lo otro se hace una gestión previa, igual que en el reconocimiento de los instrumentos privados. Esta es una gestión preparatoria, el reconocimiento de firma y también la confesión judicial, que son todas gestiones preparatorias que nos llevan a en el futuro poder tener un título ejecutivo, poder demandar. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, eso es lo que esta clase, ojalá que traten de venir a clase, a hacerme todas las preguntas que estimen necesario y para que no se pierdan con la materia.